Sean bienvenidos, queridos oyentes, queridos hermanos, a este nuevo capítulo del podcast Mi Identidad, este día jueves 1 de agosto. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová y nos ha permitido, junto con la pastora Solange, ya estar medio año junto con ustedes, medio año de desafíos, pero desafíos que el Señor Dios los transforma en conocimientos, en crecimiento, en madurez, y gracias a aquellas cosas es que podemos estar hoy compartiendo un capítulo más, querido oyente, querido hermano, porque estos podcasts, ¿cierto? Estas reflexiones primeramente nos llegan a nosotros. Dios moldea nuestra vida a través de estas reflexiones y deseo de todo corazón que también tu corazón esté siendo transformado a través de algo que pudiste haber escuchado a través de estos audios digitales los días martes, los días jueves. De todo corazón deseo que todo esto sea de mucha bendición para tu vida. Bueno, continuamos con la reflexión del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de un personaje que es conocido en las Escrituras por ser desobediente, por haber desobedecido una instrucción de parte de Dios, y como consecuencia aquí ya a lo mejor los que conocen un poco más de la Biblia van a averiguar de inmediato, van a poder identificar de inmediato a este personaje. Vamos a estar hablando acerca de un personaje que a través de, ¿cierto?, por medio de esta desobediencia se lo tragó un pez. Vamos a estar hablando acerca de Jonás. Amén. Vamos a estar hablando acerca de Jonás y en cómo la postura que él tuvo de hacer las cosas en base a lo que él creía correcto, al final le causaron consecuencias y no muy gratas, la verdad. ¿Ya? Así que vamos a ir analizando un poco algunos versículos para que estés atento ahí a los versículos que voy a estar entregando, puedas estar, si es que estás en un lugar tranquilo, como siempre lo menciono, puedas estar con la Biblia en el computador o en el teléfono o la Biblia física, o si no tienes una Biblia puedes estar anotando algún versículo y después lo puedas ir reflexionando tú solito. Estoy segura que Dios también va a ir revelándote más cosas. ¿Ya? Así que bueno, vamos a estar hablando de Jonás, pero antes me gustaría poder compartirles una historia que me pasó, una experiencia, la verdad, que me pasó hace unos días atrás en la playa. Fui a pasear a la playa, fui sola. El Señor tocaba mi corazón en el que me llamaba a ese lugar para tener ahí un momento, ¿cierto?, de conversación íntima entre nosotros dos. A mí me gusta mucho la playa. Y cuando llegué al lugar, justo estaba llegando en el horario del atardecer. Y a mí, personalmente, me encantan los atardeceres. Yo sé que muchos ahora podrán pensar en un atardecer y dirán, oh, sí, los atardeceres son muy bonitos. Pero a mí, la verdad que para mí tienen un sentido muy especial. Yo siento que estoy viendo a Dios en cada atardecer. Y a lo mejor si a ti te pasa lo mismo, gloria a Dios. Estás viendo a Dios ahí. Pero bueno, mientras estaba en ese momento, conversaba con Dios justo en ese horario de atardecer, pero no solamente yo estaba viendo el atardecer, apreciando eso, sino que Dios también me animaba a darme cuenta más de mi alrededor, del viento, de las olas, de la respiración, de los pajaritos que estaban ahí, de las aves que luchaban. Y eso me llamó mucho la atención. Había tanto viento ese día que las aves comenzaron a luchar en el viento. Ellas volaban, pero al final no movían sus alas, sino que se deslizaban con el viento solamente. Habían algunas aves que se dejaban llevar por el viento, pero habían otras aves que iban contra el viento. Entonces aleteaban
y no avanzaban absolutamente nada. Y yo las miraba y me llamaba mucho la atención eso. Sin embargo, era Dios quien me estaba haciendo mirar esa situación, que me estaba enseñando a través de su hermosa creación, ¿cierto? En cómo muchas veces Él me decía, Belén, tú a veces eres así, me lo decía con amor, ¿cierto? Con ternura, porque así Él es papá. Y me lo decía con ternura, pero en ese momento lo entendí, que muchas veces yo, ¿cierto? Y a lo mejor es algo que te está pasando a ti, vamos contra ese viento, en vez de dejarnos, ¿cierto?, fluir y avanzamos con ese viento, ¿cierto?, que nos está dando a lo mejor un empujón, muchas veces por ser tercos y creer que estamos haciendo lo correcto, vamos en contra de ese viento. Y en vez de ocuparlo, de utilizarlo a nuestro favor, algo que nos pueda impulsar, es algo que nos detiene, es algo que es un obstáculo por creer simplemente que estamos escogiendo bien, por creer y tomar una decisión nosotros solos. Eso es lo que Dios me entregaba en ese momento. Obviamente lo recibí primeramente para mi vida, pero en un momento dije, wow, esto es algo que tengo que compartir con más personas, porque probablemente hay muchos más ahí, o hay alguien que escuche el podcast, ¿cierto? Y le va a hacer sentido y le va a enseñar. Así que con eso quería partir antes de ir profundizando un poco más en nuestro querido hermano Jonás, en cómo Dios me enseñaba a través de esta situación, que muchas veces por tomar decisiones o por creer que estamos haciendo lo correcto, vamos en contra y utilizamos algo que en vez que nos pueda dar un impulso, como mencionaba, como habían otras aves que se dejaban, ¿cierto?, fluir con el viento que había, lo utilizamos en contra muchas veces. Y muchas veces eso también nos pasa a nivel humano, ¿cierto? Pero también nos pasa a nivel espiritual. Muchas veces creemos estar escogiendo bien o estar conociendo a Dios totalmente, pero muchas veces vamos más en contra que a favor. Y eso es lo que le pasó a Jonás, porque quiero hacer una breve introducción, no vamos a hacer un estudio, es algo que también menciono en otros podcasts, en otros audios, no vamos a hacer un estudio bíblico del personaje de Jonás. Los invito a que si ustedes quedan quizás con alguna duda o quedan con ganas, con hambre de querer aprender más acerca de esta historia de Jonás, puedan hacerlo. Puedan dedicar un tiempo, una mañanita, una tarde, una horita a poder aprender más acerca de este personaje o de cualquier otro personaje que a ustedes les llame la atención. Pero en esta ocasión, Jonás fue un hombre, él era hebreo, ya lo menciona en el primer libro de Jonás. Él se presenta ante unos hombres, ¿cierto?, en un barco, se presenta como hebreo. Se presenta también como alguien que conocía de Dios, creía en un Dios, y que temía a un Jehová, ¿cierto?, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ya, sin embargo, cuando este Dios, que él nunca renegó contra este Dios, pero este Dios menciona en el capítulo 1, ¿cierto?, versículo 1, dice que vino palabra de Jehová a Jonás, o sea, había una comunión, había una conversación entre Jonás, había un diálogo, había comunicación entre ellos Dios. Y Jehová le habla a Jonás y le dice, mira, levántate y ve a Nínive, a una ciudad, ¿cierto?, y pregona contra ella. O sea, él tenía que ser enviado a entregar un mensaje, ¿ya? Y un mensaje que no era agradable, pero más que todo era un lugar que no era agradable para Jonás, y era un lugar que a Jonás, él no le gustaba ese lugar, porque creía en otras cosas, hacía en otras cosas, y Jonás de cierta manera era bien celoso con las creencias de Dios, ¿cierto?, con lo que era Dios, lo que significaba Dios, y trataba de no romper, ¿cierto?, esas normas, era bien temeroso de Jehová. Ya aquí lo menciona en el capítulo 1. Y Jehová estaba preocupado por Nínive, o sea, anda, ve para allá y entrega este mensaje. Sin embargo, Jonás, por creer él estar haciendo lo correcto, no va a Nínive en primera instancia y toma una nave, o sea, un barco que partía a otro lugar, no a Nínive, y se fue. Pagó su pasaje y se fue. Entonces desobedeció a Jehová. Pero
tengamos en cuenta esto, no desobedeció por temor a que algo le pudiera pasar en Nínive. Él desobedeció porque a él no le agradaba la ciudad de Nínive. Amén. A él no le agradaba la ciudad de Nínive. Entonces, por eso él desobedece a Jehová, de cual él dice que es temeroso, y se va a otro lugar. ¿Ok? Pero en este barco sucede que Jehová menciona aquí todo esto está en el capítulo 1, querido oyente, querido hermano, para que puedan estarlo ustedes también leyendo, analizando, reflexionando o estudiando. ¿Ya? Bueno, seguimos. Más adelante, cuando Jonás ya está en la barca, Jehová hace levantar la marea, levanta un viento, ¿cierto? Que eso provoca que haya una gran marea y que empiece a mover el barco. Y la gente de ahí se empezó a asustar, empezaron a clamar a sus dioses. Y aquí viene lo interesante. Aquí yo quiero que remarquen bien el capítulo 1 de Jonás, del versículo 9 al versículo 12. Amén. Y lo vamos a estar leyendo acá. Dice así, ya teniendo en contexto, ¿cierto? Voy a volver a repetir para que vaya quedando más clarito. Jonás desobedece a Jehová, no va a Nínive, sino que decide irse a otro lugar, ¿cierto? En barco, se va a Tarsis y Jehová hace levantar, ¿cierto? El viento, levanta mareas y empiezan a todos a clamar a sus dioses en un barco. Amén, en un barco, y todos empiezan a tener miedo. Entonces le preguntaron a Jonás, ¿cierto? Que de dónde era él, de dónde venía él, de qué pueblo era él, cuál era su Dios, para que él también levantara un clamor a su Dios, porque comprendamos que en esos tiempos había muchas deidades y había muchas creencias. Entonces le preguntaron y él responde, dice así en el libro de Jonás, capítulo 1, del versículo 9 al 12. Dice así, y él le respondió, soy hebreo. O sea, él no negó en ningún momento a Dios, ni su origen, ni sus creencias. Dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, ¿cierto? Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? O sea, la situación que estaba ocurriendo, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. O sea, Jonás en algún momento les dijo a ellos que a causa de él identificó al tiro que a causa de él, de su desobediencia, él estaba provocando como la ira o una consecuencia por parte de Dios, y por eso estaba pasando lo que estaba pasando en ese barco, y al final estaban todos pagando por causa de él. Entonces por eso los hombres le dicen, ¿y por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. En el versículo 11 dice así, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y aquí Jonás le dice, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Amén. Y hasta aquí lo vamos a dejar, porque de lo que yo me quiero tomar un poco de estos versículos es cómo podemos creer en Dios, es cómo podemos temer a Dios. Sin embargo, por muchas veces motivos personales, no obedecemos a Dios y eso nos va apartando. Automáticamente nos va apartando, porque al desobedecer a Dios entra el orgullo en nosotros, empieza a predominar el orgullo, porque ya dejamos de ser dependientes de Dios, sino que independientes, y la independencia de Dios genera orgullo en nosotros, esa autoeficacia, cuando Dios siempre nos ha pedido que dependamos de Él, ¿cierto? Que tomemos su mano, que confiemos en Él, que tengamos fe en Él. Sin embargo, Jonás en esta oportunidad, aún creyendo en Dios, aún siendo hebreo, ¿cierto? Creyendo en Dios y temiendo a Dios y alabando a Dios, porque acá cuando Él se presenta también dice, o sea, yo temo a Jehová, ¿cierto? Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, a pesar de él estar en esa postura, en esa creencia,
igual falla porque desobedece a Jehová de una instrucción por algo que él creía correcto. Amén. Y muchas veces nosotros estamos así. Muchas veces estamos así. Por eso les quise compartir en la primera parte de este podcast lo que me había sucedido hace unos días atrás. Porque encontré que fue una revelación muy bonita de parte de Dios, muy amorosa. Que muchas veces creemos saber y creemos tener a lo mejor un puesto tan especial, tan importante, que dejamos de obedecer a Dios porque creemos tener la razón y tomamos decisiones en base a eso. Y dejamos de tomar decisiones basadas en lo que Dios quiere. Y eso, querido oyente, querido hermano que estás escuchando, genera que vayamos en contra del viento que les mencionaba en un inicio, como esa ave. En vez de utilizar a favor la obediencia que tenemos o que debemos tener hacia Dios, la utilizamos en contra al desobedecer. Y vamos en contra, aún reconociendo que existe un Dios, aún reconociendo que Él es todo, aún alabándolo, aún en esa situación, aún en ese contexto, igual podemos desobedecer a Dios. Así que la invitación de parte del Espíritu Santo es a no confiarnos de que porque estamos en la iglesia, de porque estamos sirviendo, de porque estamos todos los días a lo mejor participando de las actividades y no nos perdemos ningún servicio dominical, ningún culto, tenemos la razón siempre de todo, porque estamos en estudios bíblicos, porque en mi caso personal, porque yo puedo estar haciendo podcast o puedo estar predicando, no siempre voy a tener la razón de todo. No siempre, si no le consulto a Dios antes y yo tomo decisiones, no quiere decir que esas decisiones siempre van a ser las correctas, las adecuadas. Y en vez de ir a favor del viento, voy a ir en contra. Amén. Entonces, ¿qué pasó aquí con Jonás? Que exactamente pasó eso. Él aún creyendo en Dios, aún siendo hebreo, aún adorándole, ¿cierto? Reconociendo que Él era el creador de todo, desobedece por algo personal, desobedece por algo que Él creía. Y más adelante nos dice que esa desobediencia genera en Él una derrota. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Porque acá Jonás menciona más adelante en estos versículos que acabamos de leer, cuando él reconoce que el viento es por causa de él, de su desobediencia, así que echadme al mar, para que ustedes no sufran de estas mareas. Si ustedes me echan, el mal se va conmigo. Y aquí hubo una derrota de parte de Jonás, y fue tal el orgullo que en vez de decir, perdóname Dios por mi desobediencia y yo me devuelvo y voy a hacer tu voluntad, él prefirió ser echado al mar y morir ahí. Y aquí te invito a que puedas reflexionar si te ha sucedido alguna situación así o si te encuentras en una situación así. Yo muchas veces he estado así, en donde he fallado, en donde he desobedecido, y a causa de esa desobediencia empieza a gobernar el orgullo en mí. Y cuando el orgullo empieza a gobernar en mí, he preferido la derrota antes que pedir perdón a Dios. ¡Wow! Y esto es muy fuerte, porque Dios nos dice a través de las Escrituras que debemos pedir perdón, debemos arrepentirnos. Sin embargo, acá Jonás no lo hizo. Y quiero remarcar esto. Jonás era alguien que servía a Dios. Lo vemos desde el capítulo 1, desde el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás. Había una comunión, había comunicación entre ellos.
Sin embargo, Jonás, a pesar de todo esto, igual desobedeció. Igual permitió que el orgullo gobernara su corazón. Y eso genera ir en contra de Dios y preferir la muerte antes que pedir perdón. ¡Wow! Es muy fuerte esto, querido hermano, querido oyente, porque siento que probablemente todos los días tenemos que pedir perdón por algo. Todos los días algo de nuestro orgullo humano que habita en nosotros predomina en algunas decisiones y preferimos, cuando hemos fallado, derrotarnos y preferir la muerte antes que pedir perdón. Si te encuentras en esa condición el día de hoy, este es el día en donde Dios te está dando la oportunidad. Este es el día en donde Dios te está diciendo, aquí estoy, no me he ido, aquí estoy, yo sigo acá. No va a pasar nada, querido hijo, querida hija. Aquí estoy, conversemos, pero no te derrotes, no prefieras irte al fondo del mar antes que pedir perdón. Recuerda que el Señor al soberbio, cierto, al altivo lo mira de lejos, mas al humilde está ahí, sobre él, cerquita de él, de ella. Esa es la invitación que hoy Dios nos quiere hacer a través de esta reflexión. Amén. No ir en contra del viento, como la historia que les comentaba al inicio, sino utilizarlo a nuestro favor. No pensemos que, al igual que esa ave, que porque tenemos alas podemos volar en cualquier momento, cualquier hora, en cualquier condición climática. Van a haber momentos en donde tenemos que cesar nuestro vuelo y permitir, al igual que esa ave, permitir que Dios sea el viento que nos guíe y que nos impulse. No ir en contra de ese viento, sino permitir que ese viento nos impulse. Porque cuando vamos en contra de ese viento, por creer que tenemos la razón, así igual como Jonás, es cuando empezamos a ver las consecuencias de esas decisiones. Y es tanto el orgullo que está esperando brotar en cada uno de nosotros, que llega a la instancia en donde preferimos derrotarnos, darnos por vencidos, al igual que Jonás, y dijo, échenme al mar, prefiero morir ahí antes que pedir perdón. Mira, el pedir perdón puede ser un acto tan sencillo, tan íntimo. No es necesario que tengas que estar publicando en tus redes sociales, que tengas que estar gritando a los cuatro vientos. Puedes ahí, en tu lugar, en tu habitación, en tu intimidad, en tus aposentos, como dice la palabra, en un momento en donde, al igual que yo, que fui a la playa a ver un atardecer y tuve una conversación con Dios, y bueno, y a raíz de esa conversación es que hoy puedo estarles compartiendo este podcast. Puede ser una conversación así de simple, estando solo. No es necesario que haya más personas si eres una persona más tímida, más reservada. Pero ten por seguro que Dios está ahí. Siempre ha estado, está y siempre estará. Si a lo mejor estás siendo como esa ave que está yendo en contra del viento, solo porque tiene alas y puedes volar, pero estás volando contra el viento, no te estás dejando fluir. Con esto voy a que no porque muchas veces tengamos un puesto en la iglesia, estemos sirviendo, siempre vamos a tener la razón y vamos a tomar siempre las buenas decisiones. Dejemos fluir
en muchas áreas de nuestra vida, el Espíritu Santo. Vayamos a Él. Amén. Porque si no vamos a ir en contra. Y vamos a preferir morir como Jonás que pedir perdón. Y pedir perdón, como les digo, es un acto tan grande. Es un acto, es algo tan grande, es algo que nos abre tantas puertas el pedir perdón. Y es un acto tan sencillo de hacer. En el Antiguo Testamento se menciona que se debían hacer sacrificios animales y el arca del pacto, y tenías que ser y vestirte de una manera. Pero en el Nuevo Testamento, gracias a Jesucristo, a Jesús, a nuestro amigo Jesús, nuestro Rabí Jesús, es que tenemos acceso directo al Padre. Siéntate hoy. Siéntate y deja que Dios te vaya revelando en qué áreas de tu vida estás tú tomando decisiones y estás utilizando lo que Dios a lo mejor te está entregando como un obstáculo. Amén. Permítele al Espíritu Santo que te vaya revelando en qué áreas a lo mejor tienes que pedirle perdón, o qué áreas a lo mejor te diste por vencido y las dejaste ahí. Esta es la oportunidad, este es el día. Y esto es la reflexión del día de hoy, querido oyente. De todo corazón, como siempre lo digo, deseo que esto haya sido de mucha bendición y que esto te haga crecer, que te haga madurar y que te haga poder caminar pasos firmes, sobre todo en estos tiempos donde se está viendo tanta apostasía, se está viendo tanta maldad, se están normalizando tantas cosas. Dios quiere revelar su palabra, quiere revelarse a los corazones. Y todavía Él está a la puerta. Todavía Él está golpeando la puerta de tu corazón. Y hoy puede ser el día en el que le permitas entrar y cenar contigo. Amén. Así que tengan un excelente fin de semana, que sea muy bendecido. Y si sientes compartir este audio digital, el del día de hoy, tanto como el del día martes también, los que está subiendo la pastora Salán, puedes hacerlo para expandir el reino de Dios. Que tengas un lindo fin de semana. Nos estamos escuchando la próxima, si así Dios lo desea. Los días martes a las 8 de la mañana con la pastora Solange y los días jueves a las 8 de la mañana conmigo, Belén Yáñez. Adiós.